Uno de los grandes retos que ha tenido el actual gobierno de la República es cómo mantener, cómo realizar las compras de medicamentos para el sector público. Había antes unas compras consolidadas, unas compras comunes para todo el sector público que realizaba bastante bien, a mi juicio, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente López Obrador dijo que había corrupción ahí, no dijo exactamente en dónde y hasta la fecha no ha presentado acusaciones, pero eliminó estas compras consolidadas y le dio la responsabilidad de las compras de medicamentos primero a la Oficialía Mayor de Hacienda, que lo hizo 1 o 2 años, quizás menos. Después se lo mandó al INSABI, el INSABI lo mandó al UNOPS, una institución de la Organización de las Naciones Unidas, ahora ha regresado al INSABI. Pero el tema es que seguimos viendo un desabastecimiento de medicinas para los mexicanos. Para entender el tema, para entender incluso cómo se realizó esta compra de medicamentos a través de la UNOPS, que es la Organización de Proyectos de Servicios de las Naciones Unidas, pues tengo conmigo a un especialista en esta materia, es Enrique Martínez, él es director del Instituto Farmacéutico IMEFAM. Gracias, Enrique, por estar con nosotros aquí en la entrevista. A ver, en primer lugar, cuéntanos, el presidente nos dijo varias veces que había corrupción y que todo se resolvía. Primero con la Oficialía Mayor de Hacienda, después con el INSABI, con el UNOPS, y mucho ruido, mucho bombo y platillo se hizo a la intervención de la UNOPS. ¿Qué tan buena fue esa intervención? ¿Nos ahorró mucho dinero? ¿Se compró mejor el medicamento? Pues entraría en total duda, por supuesto. Hay que entender que cuando llega este gobierno, desde nuestro punto de vista, nos parece que entró haciendo las cosas al revés. Primero deberíamos de haber tenido un buen plan de salud, Ujú. un plan nacional de salud, con la idea de tener en esa programación qué es lo que se quería hacer con el sistema. Y nos parece que empezaron primero viendo el tema de la logística y la distribución para la entrega de medicamentos con una serie de señalamientos que bien señalaste al inicio, que no se ha demostrado al día de hoy. Hay que entender que cuando en su momento el IMSS y ahora como se pretende hacer con este gobierno, normalmente vemos que la demanda está agregada. Hay una especie de monopsonio ahí que obliga entonces a la contraparte, a los oferentes a estar también integrados, ¿no? Y eso pues es de alguna forma para responder a los altos volúmenes. Si lo llevamos a las fechas actuales, nos parece que lo que ha sucedido es que no han hecho las correctas programaciones, no lo hacen con anticipación los procesos en particular de compras consolidadas, lo hemos señalado en Pero varias antes sí estaba ocasiones. muy establecido, ¿no? Se hacían las compras Fue con. mejorando, Sí, también cuando lo hacía el Seguro Social. fue Yo me acuerdo mejorando. que al final, pues se emitían las convocatorias con mucha anticipación, los productores se podían Sí, ir así es. preparando, pero también tengo entendido que cuando tienes que producir millones y millones de piezas de un medicamento, que no es tan fácil, no es tan Así es. fácil, pues encauzar a tus plantas de producción para que lo hagan. Es correcto. Si no hay una anticipación de al menos 6, 7 meses desde que sale la convocatoria, la investigación de mercado, hasta que se puede dar ya las adjudicaciones, eso favorecería la cadena de suministro para garantizar precisamente todos los insumos que se requieren al precio que se haya negociado en los altos volúmenes, por Hace supuesto. algunos días declarabas tú que en sí la intervención de la UNOPS nos había costado 4.500 millones de pesos más. Yo escribí un artículo que usaba esa información, otras informaciones, y la UNOPS me respondió diciendo pues que no, que ellos habían ahorrado mucho dinero, que habían comprado muy bien, con mucha eficiencia, y que sin embargo solamente eran responsables de 28% de la adquisición. ¿Qué nos puedes decir? Ellos hablan de un ahorro cercano de 11 mil millones de pesos. Eso solamente es en el papel, porque esto es cuando se dan los resultados, que debo de señalar que llegaron con mucho atraso, más de 5 meses de atraso, y hay que entender de dónde vienen estos costos que nosotros calculamos. Durante esos 5 meses de atrasos en los resultados, las instituciones tuvieron que comprar por propia cuenta, muchas fueron por adjudicaciones directas, precisamente el conjunto de medicamentos que resolvió hasta mayo, fines de mayo del año pasado, UNOPS. Y lo que hicimos nosotros es calcular esas compras en esas piezas de esos medicamentos que también traía UNOPS y que incluso en el ejercicio de ese contrato o de esos contratos hacia el cierre de 2021, comparamos las cantidades que se adquirieron por fuera, por decirlo así, y no bajo los contratos de UNOPS, y calculamos Que esos ahí costos. surgen los 4.500 millones de pesos. Así tal cual, es decir, cuánto se tuvo que gastar en paralelo. Te doy un dato muy concreto. Por cada contrato que se tiene por UNOPS, en promedio hay 40 contratos por fuera.
no sería, digamos, un asunto exclusivo para un proceso de consolidación, pero no de la manera masiva. Hay algunos productos que observamos que incluso se pueden haber adquirido en una mayor cantidad por fuera antes que hacerlo por un OPS al cierre del año pasado. Bueno, de hecho, lo que hacían las compras consolidadas del IMSS era que pues, se juntaban todas las compras del sector público y entonces había una sola compra. ¿Sí era más barato eso? Sí, claro, lo demostramos en varias ocasiones. Fue mejorando, como bien mencionabas. Hubo muchos problemas desde un principio, pero me parece que en la medida que había conversación, había coordinación y se lograba hacer planeación anticipada, se lograron mejores resultados. 2016, 2017, según las estadísticas que tenemos, fueron los mejores años, sobre todo en que se logró reducir la dispersión de precios. Con este gobierno, pues la verdad es que lo que observamos es que eso de alguna manera se pierde porque no se convierten en referencia a las compras consolidadas y de tal manera que las instituciones tuvieron que resolver por propia cuenta, ¿no? Enrique, primero le dieron la responsabilidad, se la quitaron al IMSS, y sin que en realidad hubiéramos sabido por qué, porque dijeron que había corrupción, pero que yo sepa no hay un solo funcionario del IMSS que haya sido acusado de algún acto ilegal. Pero se la dieron a la Oficialía Mayor de Partes, a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, pero no funcionó. Así ¿Por es. qué no funcionó? Y después nos dijeron que todo se resolvía con la intervención de la UNOPS, y después se lo quitaron también. ¿Por qué? Porque no conocen cómo funciona el sector salud y mucho menos cómo es la compra pública de medicamentos. Eso quedó desde la Oficialía Mayor en su momento, que parecería que eran comprar productos como si fueran distintos a algo que podrías tener en almacén y que pues no es el caso de los medicamentos. Fue muy improvisado que vimos esta compra para el segundo semestre de 2019, se empalmaba con la del IMSS en su momento y vimos resultados muy malos. Muchos medicamentos se quedaron desiertos, como decimos, es decir, no hubo quien estuviese Pero atrás. muchos, ¿no? El porcentaje, recuerdo haber escuchado el porcentaje. Era un 50, 60% por lo menos, y como Eso referencia significa que son medicamentos que ya no llegan al que paciente. no llegan a través de compra consolidada. Se tuvieron que comprar, por supuesto, por otros procesos y claro, no a los mismos precios y quizás con las dificultades de conseguirlos por el tema de la programación que requiere. Nada más para que tengas el caso muy concreto. Si hablamos, en este caso, un conjunto de medicamentos que no se lograron adquirir en un 40, 50%, al menos lo que vimos en compras consolidadas anteriores, 2016, 2017, fue solamente del 5%. Iba mejorando. Me parece que había muchas oportunidades de mejora. No era perfecto, por supuesto, pero no al modelo que llegamos en este sentido. Se crea el INSABI, el 1 de enero de 2020 entra y también se le hace responsable con Oficialía Mayor. Nuevamente tenemos novatos al frente de la compra consolidada y, por supuesto, en la gestión del sistema de salud. Y luego entramos con otro novato en términos del tamaño de lo que significa para un OPS lo que es comprar para México una cantidad enorme respecto a otras experiencias que ha tenido, como en Guatemala, como en Honduras, que lo hemos documentado, que pues nada se compara con lo que hemos tenido. Y me parece que lo que se fue sumando ahí fueron buenas intenciones, pero que a final de cuentas los resultados no son los esperados, ¿no? Hay un dicho en materia de administración pública, es cuando apliques una política, lo primero es no empeorar las cosas. ¿Se cumplió aquí en este caso? Sí, definitivamente se empeoró, como comentaba. Nos parece que lo que observamos es que empezó un proceso de desabasto de manera importante. Se cruzó, por supuesto, la COVID. ¿Se mantiene ese desabastecimiento de medicamentos? Se está recuperando 2022. Debo de comentar que 2021, según nuestras cifras, fue el peor año. Fue el peor año de abasto que vimos, por lo menos para que tengas una idea. Un sector que normalmente requiere 1.800 millones de piezas, habremos cerrado el 2021 sobre 1.300 millones de piezas de ese tamaño. Por supuesto, la sana distancia por la COVID-19 se puede explicar algunas cosas, pero creo que ahí hay un tema muy claro de la falta de gestión para atender a pacientes distintos a la COVID-19. Entonces nos lleva a pensar que estamos entre 300 a 400, si no es que 500 millones de piezas faltantes en el sector público en lo particular, y la gente tuvo que hacer un gasto de bolsillo importante al conseguir sus medicamentos en lo posible, ¿no? Hemos escuchado mucho acerca del problema en los medicamentos para el cáncer, sobre todo para el cáncer pediátrico. ¿Por qué fue peor la crisis en este sector? Nos parece que también hay una serie de errores, un mal entendimiento en cuanto a lo que representa, y me parece que es emblemático lo que estás mencionando en cuanto al cáncer para cubrir las necesidades de los niños, pero me parece que es emblemático porque esto pasó prácticamente en todos los demás padecimientos que uno puede ver. No se diga problemas cardiovasculares, problemas como podría ser diabetes en particular. Lo que vemos ahí es que precisamente ahí empiezan los desfases por las compras y esto se convierte en quimioterapia
quimioterapias. Y las quimioterapias deben ser programadas, deben ser puntuales. Y con que falta un medicamento ya no es posible dar Además, plenamente. tengo entendido que hay unas mezclas, se hacen mezclas de medicamentos Es correcto. para las quimioterapias. Y luego me decían, es que hay uno, pero no hay las demás. Es correcto. Y eso complicó mucho porque, y veíamos, hay casos de personas entrevistadas, de padres de familias, de que tenían que conseguir ese medicamento que faltaba, haciendo el desembolso, ir a botear, como se dice literalmente. Son muy caros esos medicamentos. Son ¿no? caros en la mayoría, sobre todo para el tipo de población que puede ser atendida en un IMSS, en un ISSSTE o a través de los institutos de salud donde podría estar participando INSABI. Por supuesto que complicaron mucho, ¿no? Y ahí hay conteos como Nariz Roja y algunas otras fundaciones que han dado números de lo que han padecido precisamente estos niños y sus familias, ¿no? ¿Qué habría que hacer en este momento si por ejemplo, las autoridades quisieran escuchar a quienes son especialistas en la industria farmacéutica, como ustedes del Instituto Farmacéutico? ¿Ustedes qué les recomendarían, suponiendo que les hagan caso, por supuesto? Claro, bueno, lo hemos intentado. Debo de comentar que mucho de lo que nosotros hacemos, que es conocidas como auditorías de mercado, tenemos data desde hace 20 años y lo pusimos en su momento a su disposición, por supuesto, para que lo viesen. Y nos parece que, por un lado, entender cómo debe de ser la programación adecuada, cómo anticipar los consumos que se requieren para los próximos meses. Ahora que viene la Bienal 2023-2024, nos parece que no se han terminado de aprender las lecciones. ¿La Bienal qué significa? Que básicamente van a ser compras consolidadas por parte de INSABI para 2023 y 2024. Vemos serios problemas en la programación, en las piezas que se requieren. Algunas están muy altas, otras muy bajas para la realidad epidemiológica que se tiene en este país. Entonces, tenemos un problema de capacitación, no se ha terminado de resolver para hacer estos cálculos correctamente entre las mismas instituciones. Y debo de comentar, quizás ya no regresemos el modelo de distribución que teníamos, sino que ahora, a través de los operadores logísticos, que eran estos distribuidores ahora contratados por el gobierno federal, nos parece que también hay enormes oportunidades allá afuera. Pero eso pasó, ¿no? Nos dijeron que no era necesario hacer la distribución, que era igual llevar una Coca-Cola que llevar un medicamento. Descubrieron que no, eso fue parte del desabastecimiento. ¿Quiénes están distribuyendo? ¿Quiénes son estos distribuidores que no se llaman ya distribuidores? Pues finalmente son los mismos, de alguna manera. Son los que saben, ¿no? Algunos que fueron señalados, que ya de plano se retiraron del sector público, y lo que podemos observar en particular es muy concreto. Me parece que una forma de resolverlo, afuera hay muchas oportunidades en términos de que tenemos, por supuesto, un sistema de distribución, un conjunto de farmacias en los cuales se podría emitir fácilmente las recetas y estas puedan ser abastecidas por fuera, por una manera de trabajar entre lo público y lo privado en lo particular. Y la otra, hay que entender, hay 3 niveles de atención en el sector público y de esa manera hay medicamentos. Primero y segundo niveles de atención, que básicamente son los medicamentos que uno puede adquirir en la farmacia y se pudiese trabajar un modelo así. Y sobre todo los de alta especialidad, que sería de ya tercer nivel, sí se podría tener un modelo establecido de gestión en cuanto a la distribución para estos mismos medicamentos y garantizar aquellos que pueden utilizarse ya sea en quirófano o en piso cuando el paciente está internado, por ejemplo. Enrique, ¿había corrupción en las compras consolidadas del IMSS? Bueno, a mí no me consta en ese sentido. Me parece que lo que observábamos, para tener muy claros los datos, representaban más o menos cerca del 70% de las piezas que requería el sector público y el 50% de los importes. Consolidados no significaba todo, hay que tenerlo claro. Con este gobierno esto ha bajado sustancialmente y no nos consta que hayamos observado algún comportamiento. Si es así, que lo señalen y que por supuesto procedan, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que estamos pagando más por las medicinas del sector público. Definitivamente nos parece que en los cálculos que hemos hecho en los últimos años nunca había visto incrementos tan importantes, sobre todo porque se ha entremezclado con estas compras que de manera emergente tienen que hacer las instituciones, precisamente en el sector privado, que no se producen los medicamentos ex profeso a altos volúmenes para poder ser adquiridos al mejor precio posible entre las instituciones de este país, ¿no? Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, gracias por ayudarnos a entender este tema. Gracias, Sergio, un placer estar contigo. Y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.